mismo espíritu de adoración, de búsqueda de la presencia de Dios, yo les invito a que abran sus Biblias en Romanos, en el capítulo 7, y vamos a dar lectura a los versículos del 14 al versículo 25. Dice así la palabra del Señor: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Ok? Piensa un momento en el texto que acabamos de leer, míralo, y me gustaría que pensaras y procuraras identificarte con la persona que está escribiendo. Intenta pensar un poquito en el autor, en lo que está aquí escrito, y por un minuto imagínate lo que está pasando con esta persona, lo que está viviendo esta persona, ¿cierto? Míralo en tu Biblia, en tu celular, donde lo estés mirando. Y la pregunta que yo te hago inicialmente es: ¿te identificas con él? ¿Sí? ¿Alguien se identifica con él o nada que ver? Eso no tiene nada que ver conmigo. ¿Sí tiene que ver? Ok. Miremoslo, porque esto es un texto escrito por el apóstol Pablo, y hasta donde yo lo logro entender y comprender, es una parte de su vida, es una parte de su experiencia espiritual, es lo que él tuvo que caminar durante un determinado tiempo de su vivencia con Dios. ¿Qué tanto tiempo fue este? No sabemos. Lo que sí sabemos del apóstol Pablo es que él se convierte y pasa algunos años, algunos dicen 3 años, otros dicen 15 años, en el desierto de Arabia, procurando entender lo que es la vida cristiana y procurando entender su llamado ministerial, procurando reinterpretar la teología que él ya tenía y poder llegar a ser lo que más adelante se tornó el gran apóstol Pablo. Pero la parte interesante es que este capítulo nos permite ver una fotografía de lo que es la vida del apóstol, ¿cierto? La lucha interna que él vivía, en el sentido de no poder ser aquello que tenía que ser, sino por el contrario, estar viviendo en una profunda contradicción en su fe. ¿Sí? Y la idea es que nos podamos identificar en esto, para que más adelante podamos identificarnos en esa evolución y en ese cambio de su vida espiritual. Amén. Muy bien. ¿Por qué suceden cosas como esta? ¿Por qué una persona se encuentra en un estado espiritual como el que se encuentra el apóstol Pablo? La pregunta ¿es esto el estado natural de la vida cristiana? ¿Debemos vivir siempre así? ¿Fue la vida cristiana diseñada para que la vivamos de esta manera, de una manera contradictoria? La respuesta es no, ¿sí? No fue lo que Dios pensó, no fue lo que Dios planeó. Nunca ninguno de nosotros como hijos de Dios debemos vivir dentro de esta realidad. Pero la otra cara de esa moneda es que, a pesar de que no es así, en muchas ocasiones esto se torna la eterna experiencia y la única experiencia de los hijos de Dios. No hay un crecimiento, no hay un cambio,
sino por el contrario, se vive siempre en esta realidad. ¿No debe ser así? No. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es la vida de Dios que se reproduce en nosotros y está diseñada para que se reproduzca de una manera natural y de una manera completa. No para vivirla, vuelvo y repito, como lo vemos en este texto, cargado de contradicciones. La vida espiritual, como yo siempre se los digo, se parece mucho a la vida material. No sé si ustedes lo saben, pero en una célula del tamaño de un punto, piense usted en un punto que colocan sobre una hoja de papel con un esfero y piense en eso literalmente en el tamaño de esa célula que está dentro de su cuerpo. Del tamaño de un punto en esa célula se encuentra toda la información, el ADN de un ser humano completo, para que ese ser humano sea completo y para que ese ser humano sea perfecto, ¿cierto? Y está, vuelvo y repito, en una célula que no tiene un tamaño más grande que el punto que usted puede hacer con un esfero. Y mientras nada afecte la reproducción y la multiplicación de esa célula, pues a partir de esa célula se va a producir un ser humano completo, perfecto, con todas las características que Dios lo creó en el primer Adán, un ser que tiene la potencialidad de ser y hacer todo aquello que Dios quiere que él sea y todo aquello que Dios quiere que él haga. Con la vida cristiana sucede exactamente lo mismo. Cuando tú y yo nos convertimos, cuando recibimos el Espíritu Santo, lo que sucede es que se injerta en nosotros la vida de Dios por medio de la presencia del Espíritu. Y cuando se injerta la vida de Dios, no se injerta de una manera parcial, sino se injerta de una manera total. Y así como esa pequeña célula tiene el potencial de producir un ser humano perfecto, el Espíritu Santo, cuando se coloca dentro de ti, tiene el potencial de reproducir en ti de una manera perfecta la imagen de Cristo. Es decir, tú y yo tenemos el derecho y debemos aspirar a tener exactamente el carácter de Cristo impregnado en nosotros y que se multiplique en nosotros exactamente lo que es la naturaleza de Dios, ni más ni menos. Pero hay elementos que nosotros introducimos a nuestra vida espiritual que impiden con que eso se torne una realidad. Elementos como el pecado, elementos como la falta de comunión con Dios, como la falta de conocimiento de Dios y de su palabra, que hacen con que esa vida espiritual no se pueda desarrollar en su totalidad y que por el contrario se torne una vida que se atrofia y se torne una vida que en muchas ocasiones es lo que encontramos reflejado en este texto de Romanos 7, una vida dividida en la cual una parte de mí sí cree en Dios, confía en Dios, pero otra parte de mí está totalmente imposibilitada para vivir esa vida espiritual. Amén. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que tú y yo podamos mirar en nuestra propia vida en qué lugar nosotros nos encontramos, pero que esto nos sirva como un punto de inicio, no como un punto final. Un punto de inicio para decir, aquí estoy, pero yo tengo que llegar a tener una vida cristiana en la cual realmente la imagen de Cristo se pueda reproducir en mí. Y vamos a estar trabajando algunos textos de la palabra del Señor en estos domingos de aquí en adelante, que tienen por objetivo ayudarnos a lograr esa meta, comprender lo que es una vida realmente espiritual y capacitarnos para poder vivir esa vida espiritual. Pero en el día de hoy lo que vamos a hacer es intentar descubrir y describir lo que es la realidad de una vida dividida, una vida que es espiritual pero que está dominada por la carne. Mira lo que dice el versículo 22. El versículo 22 dice, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Ok? Entonces,
Identifiquemos lo que está sucediendo en la vida del apóstol. Dice el apóstol: con mi mente y con mi ser interior, en mi convicción, yo creo en Dios. Yo quiero servir a Dios. Mi mente asiente de una manera positiva a todo lo que está en la ley de Dios. Aplicándolo ya a nuestra vida, con mi mente entiendo todo lo que está en la palabra de Dios. Yo con mi mente comprendo que lo que está en la palabra de Dios es la verdad. Yo comprendo que es lo mejor. Yo entiendo que yo debo vivir de esa manera. Es más, yo lo veo y yo me deleito. Yo digo, sí, es que eso es lo que yo quiero tener. Yo no quiero otro estilo de vida. Yo no quiero vivir de otra manera. Esto es con lo cual yo me identifico, ¿cierto? Pero le pregunto yo, ¿y el resto de los versículos qué dice? ¿Que lo demás también es así como lo acabo de escribir? ¿O lo demás cómo es? Lo demás es una eterna y una total contradicción, ¿cierto? Entonces, yo comprendo la palabra de Dios, yo estoy convencido de lo que dice la ley de Dios, a mí me gusta lo que está en la palabra de Dios, pero en mi día a día, en lo que yo vivo cada día, yo vivo algo totalmente diferente a lo que está escrito en la Biblia, ¿cierto? Mi vida no es un reflejo de lo que está en la palabra de Dios. Y vuelvo y repito, estos versículos que acabamos de leer son una perfecta descripción de lo que puede ser la vida espiritual o la vida cristiana tuya, la mía o la de cualquier cristiano. Y lo lastimoso es que puede ser la descripción de la única vida que muchos hijos de Dios han vivido, están viviendo, y si no hacen algo por ello, van a seguir viviéndolo de la misma manera. Entonces, conozco la palabra, comprendo. Los que estamos aquí, en su gran mayoría, podemos decir, sí, yo soy consciente de que tengo una experiencia con Dios, yo soy consciente de que yo ya he nacido de nuevo, yo soy consciente de todo eso. A mí no tiene que decirme usted, pastor, qué es bueno y qué es malo. Yo no necesito que alguien me enseñe qué es pecado o qué no es pecado. Yo soy absolutamente consciente de mis compromisos. Yo sé lo que debería hacer, lo que debería estar haciendo en este momento y que no estoy haciendo, o lo que estoy haciendo que yo no debería hacer. Yo no necesito que nadie me enseñe eso, ¿cierto? Eso yo ya lo comprendo, yo ya lo entiendo. Y yo no necesito que me convenzan de que yo debo hacer eso. Yo estoy convencido de que yo debo hacer eso. Solamente que yo no tengo la capacidad de vivir dentro de esa realidad. Solamente que yo puedo entenderlo, pero todo mi ser se revela ante esa realidad y ya me lleva a vivir algo que es totalmente contrario a lo que yo profeso, a lo que yo afirmo, a lo que yo digo que es la palabra y la voluntad de Dios para mi vida. ¿Amén? ¿Sí nos pasa? Bueno, da como miedo decirlo, ¿cierto que sí? ¿Sí nos pasa? Sí, demasiado, demasiado, en demasiadas ocasiones, en demasiadas oportunidades, en cosas que podemos decir intrascendentes, hasta en cosas supremamente trascendentes de la vida cristiana. Por ejemplo, usted se encuentra con una persona en su trabajo, en su familia, en su iglesia, en cualquier lugar, que es una persona de un carácter difícil, y usted ve a esa persona y siente el rechazo por ella. Es que yo no sé, yo veo en ella, yo siento en ella algo que no es compatible conmigo, y yo intento saludarla, yo intento besarla, pero es que hay algo que me repele, ¿cierto? Pero no entiendo qué pasa, pero me pasa, ¿cierto? Y nosotros muchas veces lo justificamos, debe ser que esa persona tiene algo espiritualmente mal porque me produce rechazo, ¿cierto? Y decimos eso y nos conformamos con esa realidad. Pero imagínate tú a Cristo con las personas que lo rodeaban. E imagínate si en algún momento Cristo tuvo la oportunidad o se dio el permiso a sí mismo de desarrollar una actitud de estas, ¿cierto? Llega una mujer que es una trabajadora sexual, una prostituta, con el fruto de su trabajo, con el dinero de sus clientes, hace un gran esfuerzo y se compra un perfume muy fino.
y viene y coloca ese perfume y se lo echa a los pies de Cristo, llora a los pies de Jesús y con su cabello le seca los pies a Jesús. La escena es muy bonita, ¿cierto que sí? Pero si tú miras el trasfondo y el contexto, yo te pregunto, ¿tú estarías dispuesto a aceptar ese perfume? Sabiendo de dónde vino y cómo se obtuvo. ¿No es cierto que no sería muy fácil? Es que tú estuviste anoche tal vez hasta con 10 clientes, ¿cierto? Y en este momento vienes y te acercas a mí, me colocas el perfume, me acaricias los pies, bueno, toda la escena como la acabamos de describir. La pregunta que yo te hago ¿es fácil de aceptar ese regalo? Yo creo que no. Yo creo que no, porque Jesús es un hombre santo, fue un hombre santo y es un hombre santo, como hombre y como Dios. Y como un ser santo que él era, pues lógicamente que su naturaleza repelía todo lo que la naturaleza de esta mujer traía. Perdóname que me extienda un poquito en el ejemplo, pero la palabra dice que cuando un hombre o una mujer tiene vida íntima con otra persona, dice que los dos se tornan una sola carne, ¿cierto? Es decir, si esa otra persona es una persona que tiene un demonio en su vida, es muy probable que la influencia espiritual de esa persona se torne parte de mi realidad. Entonces, imagínate por un segundo la realidad espiritual de esa mujer. ¿Cómo sería? Agradable, amena, oh, siento tanta paz en verte, qué rico que hayas colocado ese perfume. No, yo creo que la naturaleza de Cristo sentía la repulsión por ese pecado, pero la naturaleza de Cristo amaba al pecador, amaba a la mujer pecadora y lo sintió como una ofrenda, como algo agradable, como algo hermoso. Y en otro contexto, él le dijo a los escribas y a los fariseos, les dijo: las prostitutas van delante de ustedes al reino de los cielos. Hubo una aceptación total de la persona. La aceptó tal como era, la amó tal como era, rechazó su pecado, pero no rechazó a la persona como tal. Volviendo a la enseñanza que estamos llevando nosotros a cabo, para nosotros no es tan fácil. Para nosotros, por el contrario, a pesar de que la persona no tenga esas características, si hay algo en ella que no es compatible conmigo, entonces yo procuro colocar distancia. Entonces yo procuro no relacionarme con esa persona. Entonces yo procuro que no haya de pronto mucha comunión. ¿Por qué? Porque es que yo no siento en mi espíritu que esa persona sea afín conmigo. Pero la pregunta es, ¿el problema es esa persona o el problema soy yo? En 3 el problema es ellos, en el resto supongo yo que el problema es la otra persona. En los 3 que dijeron que el problema son ustedes, pues sí, están en lo correcto. Conmigo somos 4, entonces en este caso el problema somos nosotros. El problema no es la otra persona. El problema no es lo que tenga el otro que hace con que yo lo rechace. No, el problema es lo que yo tengo dentro de mí. El prejuicio, el rechazo o una cantidad de elementos que hay en mi vida que impiden con que yo me pueda relacionar con él, con la imagen de Dios que hay en esa persona. El problema es básicamente eso. ¿Cuántos han experimentado una lucha como la que acabo de describir? ¿Cierto que sí? Con alguien de la familia, con alguien del trabajo, con una persona cercana, con alguien de la iglesia, con quien sea. Pero se experimenta este tipo de realidad. Y esta descripción que yo hago es una descripción de lo que está el apóstol Pablo diciendo en los versículos anteriores que acabamos de leer, ¿cierto? El versículo 15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso es lo que yo hago. El versículo 18: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que yo hago. Mi objetivo en esta mañana es que nosotros nos hagamos conscientes de esa realidad espiritual que nosotros vivimos, pero que no la justifiquemos, pero que no la proyectemos. No digamos, no, como acabo de describirle, no es que el problema no soy yo, el problema es lo que tiene esa persona.
Cuando yo hago eso, estoy justificando mis propios actos. Cuando yo estoy haciendo eso, lo que estoy haciendo es proyectando el problema que yo tengo y lo estoy proyectando en la otra persona. Y la idea es que no hagamos más eso, sino que por el contrario nos hagamos totalmente conscientes y digamos, el problema es mío. Yo soy el que tengo esta batalla, yo soy el que tengo esta lucha interior. Y yo soy el que tengo el llamado a poder tener un cambio real, un cambio concreto en la vida, en mi ser interior. Yo me fui por las buenas y coloqué un ejemplo simple, ¿cierto? Pero esto puede ir mucho más profundo. De hecho, va mucho más profundo. ¿Con cuántas inclinaciones morales o éticas yo estoy luchando? ¿Cierto?